De nuestro proyecto sobre Dios en la literatura contemporánea, vamos a detenernos hoy en un gran poeta de la literatura española, que es Rubén Darío. Vamos a hablar de Cantos de Vida y Esperanza utilizando una edición de la colección Austral. En esta edición de la colección Austral, bajo este nombre genérico de Cantos de Vida y Esperanza, encontramos de una parte específicamente unos poemas con este nombre, Cantos de Vida y Esperanza, una segunda parte titulada Los Cisnes y en tercer lugar 41 sonetos, o mejor dicho 41 poemas, bajo la denominación Otros Poemas. Me voy a detener exclusivamente en algunos poemas del primer bloque que tiene propiamente el título de Cantos de Vida y Esperanza. Me voy a detener en algunos poemas en los que se habla de un modo significativo de Dios, no solamente que la palabra Dios está presente en el poema, sino que se aborda algún aspecto relevante. El primer poema de todos es un poema importante porque es un autorretrato del poeta, es una confesión del poeta donde señala cuestiones relativas a su vida y también cuestiones relativas a su estética. Ya vimos al hablar de Antonio Machado cómo es común en los poetas el hacer estos viajes introspectivos. Aquí aparece Dios en dos momentos significativos. Uno, en el contexto del relato de su propia vida y otro en el contexto del relato de su propia estética. Hablando de su adolescencia, dice Rubén Darío, potro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó potro sin freno, iba embriagada y con puñal al cinto. Si no cayó fue porque Dios es bueno. No es original el haber percibido la propia adolescencia, la propia juventud como una etapa de falta de cordura, una etapa excesivamente pasional, lo que aquí quiere decir con potro sin freno. Lo que me llama la atención es que afirme que si no cayó fue porque Dios es bueno. El Dios que aparece aquí no es el motor inmóvil de los filósofos, no es el arquitecto del universo, es un Dios capaz de preocuparse por la adolescencia de un muchacho, ¿no? Por tanto es un Dios cercano, es un Dios que ama al hombre, que ama a cada hombre. Más adelante, ya metido de lleno en el relato de su propia estética, dice Rubén: mas por gracia de Dios, en mi conciencia, el bien supo elegir la mejor parte, y si hubo áspera hiel en mi existencia, melificó toda acritud del arte. En su proceso estético, en su proceso de penetración en la esencia del arte, Rubén Darío no excluye la intervención de Dios, mas por gracia de Dios, en mi conciencia. Me parece interesante porque Rubén Darío, como poeta del 19 y de comienzos del 20, pero poeta influido por la poesía europea, su poeta de raíz romántica. El romanticismo ha de alguna manera otorgado a la cultura propiedades específicas de la gracia divina, es decir, si la gracia divina, según la teología cristiana, pues sana y eleva a la naturaleza caída, herida por el pecado, etcétera, pues se otorga a la cultura una función en cierto modo taumatúrgica, en cierto modo sagrada, ¿no? En esta fascinación por el arte, por la belleza, por la cultura, en esta búsqueda en el arte de una sanación, me parece significativo que Darío distinga entre esas funciones
positivas del arte y la acción divina. Bien, luego va a hablar de Cristo, el arte puro como Cristo exclama, ego sum lux et veritas et vita, y termina con una referencia también a Cristo, se triunfa del rencor y de la muerte, y hacia Belén la caravana pasa. Me parece interesante que la fe en Dios de Rubén Darío, en el Dios cristiano, en Dios Padre y en Dios Hijo, en Cristo, es algo vital, es algo vivencial, es algo que forma parte de su acción creativa. Al mismo tiempo, es muy fuerte la presencia en Darío de la mitología grecolatina. Y no creo que se pueda hablar de un sincretismo religioso entre lo grecolatino y lo cristiano, no, sencillamente, no es sencillo, pero es decir, de una parte está su fe en Dios, su fe en Cristo, su relación vivencial con Dios y con Cristo, y de otra parte está también su amor a la mitología grecolatina y su vivencia del mito, es decir, para Rubén Darío el mito no es simplemente un repertorio de motivos más o menos bellos que le sirven para construir sus poemas, no. Para él, detrás de la mitología hay una simbología, hay un conocimiento. En ese sentido también participa de la fascinación del romanticismo por la mitología antigua, particularmente por la griega. Más adelante encontramos un poema titulado Los tres reyes magos, en el que habla Gaspar, Melchor y Baltasar. Gaspar dice, existe Dios, el amor es inmenso. Melchor dice, existe Dios, Él es la luz del día. Y Baltasar dice, existe Dios, Él es el grande y fuerte. En Rubén Darío está el Dios de las religiones monoteístas y aún de la religión natural, es decir, el Dios inmenso, el Dios grande y fuerte. Pero también está el Dios neotestamentario, ¿no? El Dios Hijo, el Dios encarnado en Jesús, el Dios que asume una naturaleza humana, el Dios que nace pobre en Belén. Y la metáfora de la luz es importante porque la luz aparece, el simbolismo de la luz es muy propio también del Nuevo Testamento, particularmente de San Juan. Termina este poema diciendo, Cristo resurge, hace la luz del caos y tiene la corona de la vida. Me recuerda mucho a San Juan este poema, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, la luz del caos, ese prólogo del Evangelio de San Juan en el que se hace un paralelismo del Génesis. El principio del Génesis con el principio del Evangelio de San Juan, donde que se sitúa el verbo. Por tanto, Dios veterotestamentario, pero también Dios neotestamentario, el Dios cristiano. El poema número 8 se titula A Roosevelt. Es un poema que constata el enorme poder de los Estados Unidos. Y no solamente el enorme poder de los Estados Unidos, sino el enorme potencial. Es decir, que Rubén Darío es consciente de que ese poder de los Estados Unidos se irá desplegando a lo largo del futuro hasta lograr ser lo que pues nosotros hemos podido ver como primera potencia del mundo durante buena parte del siglo XX. Es un poema muy importante porque de un lado señala la grandeza de los Estados Unidos, juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York, pero al mismo tiempo reivindica su América, reivindica la América hispana. Y de alguna manera se enfrenta al coloso del norte para pedirle o para exigirle o para reivindicar que respete la propia identidad de la otra América, de la América
de raíz hispánica. Y cuando digo hispánica también me refiero en este caso a la América de origen portugués. Y termina haciendo una consideración que me parece muy fuerte, ¿no? Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. Es decir, bueno, aquí la referencia a Dios no es colateral, es decir, esos pies de barro que él está haciendo notar en los Estados Unidos, pues por lo que dice son unos pies de barro muy quebradizos, porque según Darío les falta lo más importante, es decir, tenéis todo el poderío humano, tenéis todas las posibilidades, pero os falta Dios, ¿no? Pues eso es lo que dice Rubén. Y ya para terminar vamos a hablar del poema 9, que empieza diciendo: torres de Dios, con entre signo de admiración, poetas, para rayos celestes que resistís las duras tempestades, como crestas escuetas, como picos agrestes, rompeolas de las eternidades. Claro, Rubén se está dirigiendo a los poetas, pero se está dirigiendo a él mismo, porque él es poeta. Me parece muy interesante esta metáfora del poeta como torre de Dios. Hemos visto una y otra vez cómo la poesía contemporánea, en buena medida, y en el caso de Rubén es muy claro, nace del paradigma romántico. El paradigma romántico que mira con pasión a Grecia. En Grecia, en la Grecia antigua, el poeta es un bate divino, es un inspirado por los dioses, es alguien que invoca a los dioses, que invoca a las musas, ¿no? Eso se va a mantener como tradición en la literatura occidental, esa invocación a la divinidad, esa invocación a las musas. Pero a mí me parece que en Darío no es pura retórica. Creo que en Darío, con esta metáfora de torres de Dios, y aquí no está hablando de Zeus, aquí está hablando de Dios, para él el poeta no es un diletante, no es simplemente un mago de la palabra, no es un fautor de entretenimiento, creo que también para él la poesía es algo muy serio, porque de alguna manera participa también de ese profetismo de Israel, ¿no? Es decir, el poeta penetra en el misterio divino, penetra en el misterio de la belleza, penetra en el misterio del arte, que es lo más grande, ¿no? que puede hacer el ser humano, ¿no? De manera que en estos 3 o 4 poemas que hemos comentado aquí, se puede ver que para Rubén Darío, al menos en este poemario de Cantos de Vida y Esperanza, lo que emerge es no solamente una fe en el Dios bíblico, no solamente una fe en el Dios cristiano, sino que esa fe en Dios forma parte de su proyecto vital y de su proyecto poético y de su proyecto artístico. Al mismo tiempo, con ese profundo amor, ese profundo conocimiento de la mitología grecolatina, no es incompatible la tradición clásica, la tradición poética occidental, precisamente a partir del cristianismo y en toda la Edad Media, en el Renacimiento, etcétera, se puede ver como hay una hibridación entre lo cristiano, entre lo bíblico y lo grecolatino. Lo que me parece significativo en Rubén, o al menos lo que yo creo ver, es que no son referencias retóricas, no son flatus vocis, sino que expresan un modo vivencial, ¿no? Es decir, para él Dios, Cristo, forma parte de su vida, para él los mitos, determinados mitos grecolatinos, también forman parte de su vida.